Una doctora se encuentra con un paciente inesperado. Lo que sucede después la lleva a tomar una decisión que marcará su vida para siempre. El sonido constante de los monitores y el murmullo de los pasillos del hospital eran familiares para la doctora Elena Martínez. Como jefa de cirugía, estaba acostumbrada a las largas horas de trabajo, a tomar decisiones bajo presión y a enfrentar situaciones difíciles. Sin embargo, nada la había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Elena revisaba los expedientes de los nuevos pacientes en su oficina, preparándose para la jornada. Pero cuando abrió el archivo de su último caso, sintió que el aire se volvía denso y que el tiempo se detenía. El nombre en el expediente le heló la sangre: Ricardo Torres. Elena dejó caer el expediente en su escritorio, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Ricardo Torres no era solo otro paciente, era el hombre que, 2 años atrás, había arrebatado la vida de su hija en un trágico accidente de automóvil. Un accidente que había destrozado su vida y dejado una herida profunda en su alma. Elena había tratado de seguir adelante, de encontrar consuelo en su trabajo y en su juramento de salvar vidas. Pero ahora, el destino parecía haberle jugado una broma cruel. Ricardo Torres había sido admitido en el hospital tras un grave accidente de tráfico, y su vida estaba en sus manos. Elena se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por la habitación, intentando calmar la tormenta de emociones que la asaltaba. No podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre responsable de la muerte de su hija estaba ahí, en su hospital, dependiendo de su habilidad para sobrevivir. Sentía una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Cómo podría ella, la madre de la niña que él había matado, ser capaz de salvarlo? Los recuerdos de ese fatídico día comenzaron a inundar su mente. Recordaba la llamada de la policía, el shock al escuchar las palabras accidente y fallecimiento, y la sensación de que su mundo se desmoronaba. Elena había perdido a su hija en un instante, y desde entonces, había vivido con el dolor de su ausencia. La investigación posterior reveló que Ricardo Torres había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol, sellando así el destino de su pequeña hija. Durante meses, Elena había soñado con confrontarlo, con hacerle pagar por lo que había hecho. Pero cuando el caso se cerró con una condena leve, el sistema judicial la había dejado con un sentimiento de impotencia, de que no se había hecho justicia. Y ahora, el mismo hombre estaba bajo su cuidado, frágil y vulnerable. Elena se detuvo frente a la ventana de su oficina, mirando sin ver el horizonte. Sentía una batalla interna que la desgarraba. Su ética profesional le decía que debía tratar a Ricardo como cualquier otro paciente, que su deber era salvar vidas, sin importar quiénes fueran. Pero su corazón, herido y lleno de rencor, le gritaba que no podía salvar a un hombre que le había arrebatado lo más preciado de su vida. Una suave llamada a la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Laura, su enfermera de confianza, que había notado la palidez en el rostro de Elena. «Doctora Martínez, ¿está bien?», preguntó Laura, con preocupación en su voz. Elena se volvió hacia ella, luchando por mantener la compostura. «Sí, Laura, es solo que, el nuevo paciente, Ricardo Torres, es el hombre que causó el accidente que...». Elena no pudo terminar la frase, su voz quebrándose por la emoción. Laura, que había trabajado con Elena durante años, sabía lo que esa pérdida había significado para ella. Con un nudo en la garganta, se acercó a Elena, tomando su mano con suavidad. «Elena, esto es terrible. No puedo imaginar lo que está pasando por tu mente ahora. Pero, ¿qué vas a hacer?», preguntó Laura, con la mirada llena de empatía. Elena cerró los ojos, tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta. Su mente estaba dividida entre la profesional que había jurado salvar vidas y la madre que anhelaba justicia para su hija. «No lo sé, Laura. No lo sé», respondió Elena en un susurro. Laura apretó suavemente la mano de Elena antes de soltarla. «Cualquiera que sea tu decisión, estaremos aquí para apoyarte. Pero recuerda, eres una excelente médica, y siempre has hecho lo correcto. No dejes que el dolor te consuma», dijo Laura antes de salir de la oficina, dejando a Elena sola con sus pensamientos. Elena se quedó en silencio durante unos minutos más, mirando el expediente en su escritorio. Sabía que debía tomar una decisión, y sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Sentía una presión insoportable sobre sus hombros.
Por un lado, estaba su juramento hipocrático, su deber como médica de salvar vidas sin juzgar. Por otro, estaba el deseo de venganza, la necesidad de que Ricardo Torres pagara por lo que había hecho. Finalmente, Elena tomó el expediente y salió de su oficina. No estaba segura de lo que haría, pero sabía que tenía que enfrentarse a Ricardo, mirarlo a los ojos y decidir si podía ser la médica que su juramento le exigía ser, o si el dolor sería más fuerte que su ética profesional. Elena caminaba por los pasillos del hospital, sintiendo que cada paso la acercaba más a una decisión imposible. Había estado al lado de su hija en el hospital hace 2 años, cuando todo cambió para siempre. Ahora, el destino parecía haberse burlado de ella, poniendo en sus manos la vida del hombre que había causado su mayor dolor. Cuando llegó al quirófano, su equipo ya estaba preparándose para la cirugía. El paciente, Ricardo Torres, estaba inconsciente en la mesa, conectado a monitores que marcaban cada latido de su corazón. Elena sintió un nudo en el estómago al verlo allí, tan vulnerable, tan dependiente de su habilidad para sobrevivir. Laura, su enfermera de confianza, la miró con una mezcla de preocupación y apoyo. Sabía lo difícil que debía ser esto para Elena, pero también sabía que, una vez que entraba en el quirófano, la doctora Martínez era una profesional impecable. Elena había salvado innumerables vidas, pero esta vez, la vida que tenía que salvar era la del hombre que había destrozado la suya. Elena se acercó a la mesa de operaciones y observó el rostro de Ricardo. Parecía tan diferente del hombre que había imaginado en sus pesadillas. En su mente, siempre lo había visto como un monstruo, alguien que no merecía compasión. Pero ahora, viéndolo allí, parecía simplemente un hombre, frágil y mortal. «Doctora, estamos listos para comenzar», dijo uno de los cirujanos asistentes, sacando a Elena de sus pensamientos. Elena sintió, respirando hondo antes de ponerse la mascarilla y guantes. Su mente estaba dividida, pero sabía que una vez que empezara la cirugía, debía concentrarse. Con un último vistazo a Ricardo, comenzó a trabajar. A medida que la operación avanzaba, Elena se sumergió en su trabajo, como siempre lo hacía. Sus manos se movían con precisión, reparando los daños internos causados por el accidente de Ricardo. Era una cirugía complicada, pero no imposible. Sabía que su habilidad como cirujana podría salvarlo, si decidía hacerlo. Pero a medida que avanzaba, los recuerdos del accidente volvían a su mente. Recordaba haber leído los informes policiales, las fotos de la escena, y cómo había imaginado una y otra vez lo que había sucedido en esos fatídicos segundos. Recordaba cómo su vida se había roto en 1000 pedazos al recibir la llamada que la había llevado al hospital esa noche. Y ahora, el hombre responsable de todo eso estaba allí, dependiendo de ella para vivir. Un impulso oscuro comenzó a surgir en su interior. ¿Qué pasaría si no lo salvara? ¿Qué pasaría si cometiera un pequeño error, un desliz casi imperceptible, que lo condenara? Nadie podría culparla, ¿verdad? Después de todo, él había destruido su vida. Elena sintió que sus manos temblaban levemente mientras luchaba contra esos pensamientos. No era esa clase de persona, nunca lo había sido. Había jurado salvar vidas, no quitarlas. Pero la tentación estaba ahí, tan cerca, tan palpable. «Doctora», la voz de Laura la sacó de su trance. La enfermera la miraba con preocupación, notando su vacilación. Elena respiró hondo y obligó a sus manos a seguir trabajando. No podía permitirse ese tipo de pensamientos. No ahora, no en el quirófano. Tenía que ser la doctora que siempre había sido, aunque su corazón estuviera gritando lo contrario. La cirugía continuó, y Elena luchó con cada movimiento, no solo contra las complicaciones médicas, sino contra el impulso de hacer justicia por su propia mano. Sentía que cada decisión que tomaba en ese quirófano era una batalla entre su ética y su dolor, entre su deber y su deseo de venganza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la cirugía llegó a su fin. Ricardo Torres estaba estabilizado, y sus signos vitales eran fuertes. Elena había hecho su trabajo, como siempre lo hacía. Pero esta vez, el peso de esa responsabilidad la aplastaba. Cuando salió del quirófano, Elena sintió que le faltaba el aire. Se quitó la mascarilla y los guantes, y se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de calmar su mente. Laura la siguió, sabiendo que su amiga estaba al borde del colapso. «Elena, lo hiciste bien. La cirugía fue un éxito».
Hiciste lo correcto, dijo Laura, con voz suave. Pero Elena no estaba segura de que fuera lo correcto. Había salvado la vida de Ricardo, sí, pero no podía ignorar el conflicto interno que la desgarraba. Sabía que esto era solo el comienzo. Ricardo sobreviviría, y eso significaba que tendría que enfrentarse a él, a su propia conciencia, y decidir qué haría a partir de ahora. No sé si puedo seguir con esto, Laura. No sé si puedo ser su médica, murmuró Elena, sintiendo que la culpa y el odio se mezclaban en su interior. Laura la tomó del brazo, tratando de darle fuerza. Eres una buena médica, Elena. Hiciste lo que debías. Ahora, necesitas tiempo para procesar esto. No tomes decisiones precipitadas, le aconsejó Laura. Elena sintió, sabiendo que Laura tenía razón. Pero en su corazón, sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Ricardo se recuperaría, y cuando lo hiciera, ella tendría que decidir si seguir siendo su salvadora o ceder al deseo de justicia que ardía en su interior. Con una última mirada hacia la sala de operaciones, Elena se dirigió a su oficina, sabiendo que su batalla interna apenas había comenzado. Elena no había podido dormir la noche después de la cirugía. Los pensamientos de lo que había hecho, y lo que no había hecho, la mantenían despierta. Se levantó temprano, antes de que el sol saliera, y decidió ir al hospital. Sentía que la única manera de encontrar un poco de paz era enfrentar la situación de frente. Cuando llegó al hospital, el ambiente estaba tranquilo, casi en silencio. Caminó directamente hacia la unidad de cuidados intensivos, donde Ricardo Torres estaba recuperándose de la cirugía. El pasillo parecía más largo de lo normal, y con cada paso que daba, Elena sentía que el peso en sus hombros se hacía más pesado. Al llegar a la habitación de Ricardo, se detuvo frente a la puerta. A través del cristal, lo vio conectado a los monitores, aún inconsciente. Parecía tan frágil, tan diferente de la imagen que había guardado en su mente durante estos años. Elena no sabía cómo se suponía que debía sentirse, la ira y la compasión se entrelazaban de maneras que no podía comprender completamente. Finalmente, respiró hondo y entró en la habitación. La enfermera que estaba revisando los signos vitales de Ricardo se volvió al verla. Doctora Martínez, los signos del paciente son estables. Está en camino a una recuperación completa, aunque aún falta tiempo para que despierte, informó la enfermera, sin notar la tensión en Elena. Gracias. Yo me encargo a partir de aquí, dijo Elena con voz firme. La enfermera sintió y salió de la habitación, dejándola sola con Ricardo. Elena se acercó a la cama, observando el rostro de este hombre que había destruido su vida. Se sentó en la silla junto a la cama, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. Elena sabía que no podía seguir siendo la médica de Ricardo, no después de lo que había sentido en el quirófano, no después de las ideas que habían cruzado su mente. Pero al mismo tiempo, se sentía incapaz de abandonarlo. Había jurado salvar vidas, y ahora se encontraba al borde de traicionar ese juramento por el peso del dolor que cargaba. Las horas pasaron lentamente mientras Elena permanecía al lado de Ricardo, luchando con sus pensamientos. ¿Cómo podía seguir adelante con esta situación? Sabía que debía tomar una decisión, continuar tratándolo o derivarlo a otro médico. Ambos caminos tenían consecuencias que la aterrorizaban. Mientras consideraba sus opciones, la puerta se abrió y Laura entró en la habitación. La enfermera la había visto sentada allí desde hacía horas, y la preocupación la había llevado a buscarla. Elena, necesitas descansar, no puedes seguir aquí, mirándolo todo el día. Esto no te hará bien, dijo Laura, acercándose a su amiga. Elena se volvió hacia Laura, con los ojos llenos de incertidumbre. No sé qué hacer, Laura. ¿Cómo puedo seguir siendo su médica? Cada vez que lo veo, recuerdo lo que hizo, y cada vez que intento tomar una decisión, siento que estoy traicionando a mi hija. Pero, al mismo tiempo, no puedo dejarlo. No sé qué es lo correcto, dijo Elena, con la voz llena de angustia. Laura se inclinó y tomó la mano de Elena, dándole un apretón reconfortante. Nadie espera que tomes una decisión tan difícil de inmediato. Eres humana, Elena, y lo que estás sintiendo es natural. Pero necesitas darte tiempo para procesarlo. Habla con alguien, un colega, un consejero. No tienes que cargar con esto sola, sugirió Laura. Elena sabía que Laura tenía razón, pero también sabía que no había una solución fácil para su situación.
Sin embargo, necesitaba una dirección, algo que la ayudara a tomar una decisión. Quizás debería hablar con el jefe de cirugía, explicarle la situación y ver si alguien más puede hacerse cargo de Ricardo. Pero no sé cómo enfrentarme a él y admitir que no puedo hacerlo, que no soy lo suficientemente fuerte, dijo Elena, sintiéndose avergonzada por primera vez en su carrera. Elena, esto no se trata de ser fuerte o débil. Se trata de tu bienestar emocional y de hacer lo correcto para ti y para tus pacientes. Hablar con el jefe de cirugía es lo mejor que puedes hacer ahora. Él entenderá, le dijo Laura, con firmeza. Elena asintió lentamente, sabiendo que esa era la única opción que tenía. No podía continuar con este conflicto interno mientras intentaba ser la mejor médica posible. Necesitaba alejarse, aunque solo fuera por un tiempo, para encontrar claridad. Tienes razón, hablaré con él hoy mismo, dijo Elena, sintiendo una pequeña chispa de alivio al tomar una decisión. Laura le sonrió, viendo cómo su amiga recuperaba algo de su determinación. Estaré contigo en cada paso del camino, Elena. No estás sola en esto, dijo Laura, dándole un último apretón antes de salir de la habitación. Elena se levantó de la silla y miró a Ricardo una última vez antes de salir también. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos había dado el primer paso para enfrentar su dolor y su dilema ético. Ahora, solo quedaba esperar y ver qué decisión tomaría al final. Elena salió de la unidad de cuidados intensivos con la firme decisión de hablar con el jefe de cirugía, pero su mente seguía atormentada por las dudas. Al llegar a la oficina del doctor Salinas, tocó la puerta suavemente y esperó a ser llamada. Adelante, dijo la voz firme del doctor Salinas desde el interior. Elena entró, encontrando al jefe de cirugía sentado detrás de su escritorio, revisando algunos expedientes. Él levantó la vista y le dedicó una sonrisa de bienvenida. Elena, ¿todo bien? Pareces preocupada, dijo Salinas, notando la tensión en su rostro. Elena se sentó frente a él, sintiendo el peso de sus propias palabras antes de pronunciarlas. Doctor Salinas, hay algo de lo que necesito hablar. Se trata de un paciente. Ricardo Torres, empezó Elena, con la voz un poco temblorosa. Él es el hombre que causó el accidente en el que murió mi hija. El doctor Salinas se quedó en silencio, sorprendido. Sabía sobre la trágica pérdida de Elena, pero no había hecho la conexión entre el paciente y el evento que había destrozado su vida. Elena, eso es terrible. No tenía idea de que ese hombre fuera el paciente del que me hablaste. ¿Qué estás pensando hacer?, preguntó Salinas, su tono lleno de comprensión. Elena respiró hondo, reuniendo el valor para ser honesta. No sé si puedo seguir siendo su médica, doctor Salinas. Cada vez que lo veo, siento una mezcla de ira y dolor que me consume. Pero al mismo tiempo, sé que derivarlo a otro médico podría verse como una señal de debilidad, y no quiero que mi juicio profesional esté nublado por mis emociones, confesó Elena, sintiendo que la carga de esas palabras se aliviaba ligeramente al compartirlas. Salinas asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Elena, todos somos humanos. No hay nada de malo en admitir que esta situación es demasiado personal para ti. No se trata de debilidad, se trata de hacer lo que es mejor para ti y para el paciente. Si sientes que no puedes continuar, es perfectamente válido que quieras que otro médico se haga cargo, dijo Salinas, con un tono tranquilizador. Elena sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras, pero aún dudaba. Quiero hacer lo correcto, pero no sé si podré perdonarme a mí misma si me alejo. Siento que, de alguna manera, estoy traicionando a mi hija al siquiera considerar tratar de salvarlo, dijo Elena, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Salinas se inclinó hacia adelante, mirando a Elena con seriedad. No se trata de traicionar a tu hija, Elena. Se trata de encontrar una forma de vivir contigo misma después de todo esto. Nadie puede tomar esta decisión por ti, pero quiero que sepas que, cualquiera que sea tu elección, tienes mi apoyo. Si decides derivarlo, haré los arreglos necesarios. Pero si decides seguir adelante, estaré aquí para ayudarte en lo que necesites, le aseguró Salinas. Elena sintió, agradecida por la comprensión de su jefe. Sabía que él tenía razón, pero aún no estaba lista para tomar una decisión final. Gracias, doctor Salinas. Necesito un poco más de tiempo para pensar en todo esto.
Pero le agradezco que me escuche, dijo Elena, levantándose para salir. Tómate el tiempo que necesites, Elena. Y si necesitas hablar más, mi puerta siempre está abierta, respondió Salinas con una sonrisa tranquilizadora. Elena salió de la oficina, sintiéndose un poco más ligera, pero aún lejos de encontrar una solución definitiva. Decidió volver a su oficina para reflexionar, pero al pasar por la sala de descanso del personal, escuchó a algunos de sus colegas hablando en voz baja. ¿Escuchaste sobre ese paciente, Ricardo Torres? Parece que era un conductor ebrio, causó un accidente fatal hace un par de años, dijo uno de los médicos. Sí, he oído de él. Escuché que desde el accidente, su vida ha sido un desastre. Perdió su trabajo, su esposa lo dejó, y ha estado en tratamiento por depresión. Parece que ha estado tratando de redimirse de alguna manera, respondió otro médico. Elena se detuvo en seco al escuchar esas palabras. ¿Ricardo había estado sufriendo? ¿Había intentado redimirse? Esa información complicaba aún más sus sentimientos. Había pasado tanto tiempo viéndolo como el villano, el hombre que había destruido su vida, que no había considerado que él pudiera estar lidiando con sus propios demonios. La idea de que Ricardo pudiera estar arrepentido la perturbaba profundamente. Había construido su dolor sobre la base de que él no merecía compasión, pero ahora, esa narrativa se tambaleaba. Necesitaba saber más. Elena se dirigió a su oficina, donde comenzó a buscar información sobre Ricardo. Sabía que, como médica, tenía acceso a algunos registros, y aunque lo que estaba haciendo no era del todo ético, sentía que necesitaba entender quién era realmente este hombre. Descubrió que Ricardo había perdido casi todo después del accidente. Su carrera como ingeniero había colapsado, y su esposa había solicitado el divorcio pocos meses después. Ricardo había estado en tratamiento por depresión y había intentado, sin éxito, encontrar formas de enmendar el daño que había causado. Había incluso intentado contactar a las familias de las víctimas, pero siempre había sido rechazado. Mientras leía esas notas, Elena sintió que su ira se mezclaba con algo más, algo que no quería admitir: empatía. Ricardo no era solo el monstruo que había imaginado, era un hombre roto, lidiando con el peso de sus propias acciones. Pero, ¿eso cambiaba algo? Elena encontró una carta en los archivos, escrita por Ricardo antes de su accidente reciente. La carta nunca había sido enviada, pero su contenido la dejó sin aliento. Asterisco: querida familia Martínez, sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor que les causé, pero necesito decirles cuánto lo lamento. He vivido cada día de los últimos 2 años con el peso de lo que hice. No busco su perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepan que no ha pasado un solo día en que no haya deseado poder cambiar lo que hice. He perdido todo lo que amaba, y sé que es un castigo justo. Pero aún así, no puedo dejar de desear que, de alguna manera, encuentren paz. No soy un hombre religioso, pero rezo cada día para que algún día puedan sanar. Asterisco. Elena dejó caer la carta, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Ricardo no solo estaba sufriendo, estaba desesperado por una redención que sabía que nunca llegaría. Y ahora, ese mismo hombre estaba en su hospital, su vida en sus manos. El dilema de Elena se hizo más profundo. ¿Cómo podía odiar a un hombre que estaba tan destrozado por lo que había hecho? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía perdonarlo cuando ella misma seguía sufriendo tanto? Se sentó en su escritorio, con la carta todavía en su mano temblorosa. Sabía que estaba más cerca de una decisión, pero también sabía que, cualquiera que fuera, cambiaría su vida para siempre. Los días pasaron lentamente mientras Ricardo Torres permanecía en la unidad de cuidados intensivos, recuperándose de la cirugía. Elena continuaba visitándolo a diario, aunque su presencia se había vuelto más una necesidad personal que una obligación profesional. Desde que había descubierto la carta en la que Ricardo expresaba su remordimiento, su visión de él había cambiado. El odio y el deseo de venganza aún ardían en su interior, pero ahora estaban acompañados de una creciente compasión que la confundía. Una mañana, al llegar al hospital, Elena fue informada por la enfermera encargada de Ricardo de que él había comenzado a mostrar signos de conciencia. Su corazón dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba segura de cómo manejarlo. El hombre que había estado en el centro de su tormento personal estaba despertando, y con ello,
Sus propios demonios estaban a punto de resurgir. Elena respiró hondo antes de entrar en la habitación. Ricardo estaba despierto, aunque claramente débil y desorientado. Sus ojos vagaban por la habitación hasta que se posaron en Elena, quien había asumido un semblante profesional, tratando de ocultar la tempestad que se desarrollaba en su interior. «Señor Torres, ¿puede escucharme?», preguntó Elena, acercándose a su cama con cautela. Ricardo asintió lentamente, con los ojos entrecerrados mientras intentaba enfocar su visión. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz ronca por la falta de uso. «Está en el hospital, ha pasado por una cirugía, pero se está recuperando bien», respondió Elena, manteniendo su tono neutral. Ricardo intentó moverse, pero el dolor lo detuvo, provocando una mueca en su rostro. Elena sintió una punzada de culpabilidad al verlo así. Aunque sabía que él merecía pagar por lo que había hecho, también sabía que no era su papel juzgarlo en ese momento. ¿Qué me pasó?, preguntó Ricardo, luchando por recordar. Elena se detuvo un momento antes de responder, sopesando sus palabras. «Estuvo en un accidente de tráfico. Fue ingresado aquí con múltiples lesiones internas. Yo fui su cirujana», dijo Elena, con un nudo en la garganta al pronunciar las últimas palabras. Ricardo cerró los ojos por un momento, asimilando la información. Su mente era un torbellino de confusión y fragmentos de recuerdos, pero algo en su interior lo llevó a abrir los ojos y mirar a Elena con mayor atención. «¿Nos conocemos?», preguntó, notando una familiaridad en su voz que no podía explicar. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que este momento llegaría, pero no había anticipado la intensidad de sus propias emociones. Podría haberle mentido, podría haber mantenido su distancia, pero algo dentro de ella, quizás una necesidad de confrontar su dolor, la impulsó a decir la verdad. «Sí, nos conocemos. Soy la madre de la niña que murió en el accidente que usted causó», respondió Elena, con la voz temblorosa, pero decidida. El impacto de sus palabras fue evidente en el rostro de Ricardo. Sus ojos se abrieron más, y el color pareció drenarse de su cara. Era como si hubiera recibido un golpe físico. Durante unos segundos, Ricardo no pudo hablar, solo miraba a Elena, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Yo, lo siento», murmuró Ricardo, con la voz quebrada. «No sabía, no recordaba. Dios, lo siento tanto». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se obligó a mantenerse firme. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, pensando en lo que diría, en cómo lo enfrentaría, pero ahora, frente a él, solo sentía una confusión abrumadora. «No hay nada que pueda decir para cambiar lo que pasó», dijo Elena, con una frialdad que no sentía completamente. «Lo que quiero saber es, ¿por qué? ¿Por qué no pensó en lo que podría pasar? ¿Por qué no pensó en las vidas que destruiría?». Ricardo cerró los ojos con fuerza, como si el dolor de sus palabras fuera insoportable. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. «No hay un solo día en el que no me arrepienta de lo que hice. No hay una sola noche en la que no vea su rostro en mis sueños, o el de su hija. Yo, no tengo excusas. Fui un cobarde, un irresponsable. Perdí todo lo que amaba, y lo merezco. Pero eso no cambia lo que les hice a ustedes. No sé cómo pedir perdón, porque sé que no lo merezco», dijo Ricardo, con la voz rota por el dolor y el remordimiento. Elena sintió una mezcla de emociones que la desbordaba. Parte de ella quería gritarle, decirle que nunca lo perdonaría, que merecía cada segundo de sufrimiento que había pasado. Pero otra parte, la que había leído su carta, la que había visto su arrepentimiento sincero, no podía evitar sentir una profunda tristeza por él. «Perdí a mi hija por su culpa, Ricardo. No hay nada que pueda devolverme lo que me quitó», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Pero, también veo que usted ha perdido mucho. Y aunque eso no cambia lo que siento, no puedo ignorarlo». Ricardo asintió débilmente, sin poder decir nada más. Sus ojos estaban fijos en el techo, como si buscara alguna respuesta en la blancura infinita. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si pudiera, lo haría. Cambiaría todo», murmuró Ricardo, casi para sí mismo. Elena sintió que su corazón se quebraba un poco más al escuchar esas palabras. Sabía que él estaba sufriendo, pero eso no aliviaba su propio dolor. Estaba atrapada en un ciclo interminable de odio, compasión, ira y tristeza.
Y lo peor de todo era que no sabía cómo romperlo. Quizás algún día encuentre la manera de perdonarlo, Ricardo. Pero no sé si ese día llegará pronto, o si llegará alguna vez, dijo Elena, sinceramente. Ricardo asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No había esperado el perdón, y sus palabras, aunque duras, eran más de lo que creía merecer. Lo entiendo, y no espero que lo haga. Pero agradezco que me haya dado esta oportunidad de decirle lo que siento, respondió Ricardo, con una voz débil pero llena de sinceridad. Elena se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de todo lo que acababan de compartir. Sabía que la batalla interna que estaba librando estaba lejos de terminar, pero también sabía que este era un paso importante. La compasión que sentía por Ricardo no borraba el dolor, pero la ayudaba a ver la humanidad en él, la misma humanidad que había intentado ignorar por tanto tiempo. Finalmente, se levantó de la silla y miró a Ricardo por última vez antes de salir de la habitación. Cuídese, Ricardo, no sé qué pasará a partir de ahora, pero espero que encuentre alguna manera de seguir adelante, dijo Elena, antes de salir de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, Elena sintió que algo había cambiado en su interior. No sabía si era para bien o para mal, pero sabía que este encuentro había dejado una marca en su alma. Estaba más cerca de una decisión, aunque aún no estaba segura de cuál sería. Lo que sí sabía era que, pase lo que pase, ya no podía seguir viendo a Ricardo solo como un monstruo. Era un hombre roto, como ella, y de alguna manera, ambos estaban buscando una forma de redimirse. Quizás, en ese proceso, encontraría la manera de perdonar, y de perdonarse a sí misma. Elena salió del hospital esa noche sintiéndose agotada, tanto física como emocionalmente. Había pasado los últimos días enfrentando los demonios que habían dominado su vida durante 2 años, y aunque había logrado mantener una fachada de profesionalismo, en su interior se sentía desmoronada. Mientras conducía de regreso a casa, los pensamientos sobre su encuentro con Ricardo se remolinaban en su mente. Había esperado odiarlo, despreciarlo, pero lo que había encontrado en su lugar era un hombre devastado, atrapado en su propio infierno personal. No podía ignorar la sinceridad de su arrepentimiento, y eso la confundía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al llegar a casa, Elena encontró la oscuridad reconfortante. No encendió las luces, prefiriendo la penumbra mientras se desplomaba en el sofá, dejando que el silencio de la noche la envolviera. Su mente volvía una y otra vez a la carta de Ricardo, a sus palabras en el hospital, a la culpa que había visto en sus ojos. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que había causado tanto dolor? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía seguir odiando a alguien que ya estaba tan castigado por su propia conciencia? El dilema la atormentaba. La idea de perdonar a Ricardo parecía una traición a la memoria de su hija, pero la idea de seguir adelante con su vida sin hacerlo parecía igualmente insoportable. Elena cerró los ojos, tratando de encontrar una solución, una salida a este laberinto de emociones contradictorias. Finalmente, tomó una decisión. Sabía que no podría tomar ninguna acción drástica sin antes intentar encontrar alguna forma de paz interior. Se levantó del sofá y se dirigió a su habitación, donde guardaba una caja con los recuerdos de su hija, fotos, juguetes, pequeños objetos que habían sido parte de su vida. Sacó la caja y la colocó sobre la cama, sintiendo que el peso de esos recuerdos la abrumaba. Abrió la caja y comenzó a revisar los recuerdos, cada uno de ellos trayendo una oleada de dolor y nostalgia. Las lágrimas comenzaron a caer mientras acariciaba una pequeña muñeca que su hija adoraba. Sentía que su corazón se rompía nuevamente, pero esta vez no intentó detener las lágrimas. Las dejó fluir, como si al hacerlo pudiera liberar parte del dolor que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Horas más tarde, cuando las lágrimas se habían secado, Elena se sintió un poco más ligera. No estaba segura de si estaba lista para perdonar a Ricardo, pero sabía que no podía seguir permitiendo que el odio la consumiera. La idea de vengarse de él, de dejarlo sufrir o incluso de negarle la atención médica, ya no le parecía una opción. Sabía que, si tomaba ese camino, no solo perdería su humanidad, sino también la memoria de la bondad y amor que su hija había representado. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, Elena se sentía más tranquila, aunque aún incierta. Decidió que lo mejor sería hablar con Ricardo nuevamente,
para intentar entender mejor sus sentimientos y tomar una decisión informada sobre su próximo paso. Al entrar en la habitación de Ricardo, lo encontró despierto, mirando por la ventana con una expresión melancólica. Al verla, se incorporó lentamente en la cama, sin apartar la vista de ella. «Doctora, Elena», dijo Ricardo, con voz suave, casi temerosa. «Ricardo», respondió Elena, acercándose a su lado. «Necesito hablar con usted. Necesito entender cómo llegó hasta aquí y por qué ha tomado las decisiones que ha tomado desde el accidente». Ricardo sintió, sabiendo que esta conversación era inevitable. «Lo que pasó ese día cambió mi vida para siempre», empezó Ricardo, con la voz llena de dolor. «Perdí todo lo que amaba, mi esposa, mi trabajo, mi dignidad. Y sé que lo merezco. No puedo justificar lo que hice, pero puedo decirle que no ha habido un solo día en que no haya deseado poder cambiarlo todo. No esperaba vivir después de este último accidente. Quizás, en el fondo, lo buscaba, como una forma de escapar de la culpa». Elena escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra que Ricardo decía penetraba en lo más profundo de su corazón. «Pero ahora estoy aquí, y sé que no puedo seguir huyendo. No espero su perdón, pero quiero hacer lo que sea necesario para enmendar, aunque sea un poco, el daño que causé. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, dígamelo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo, a hacer cualquier sacrificio», continuó Ricardo, con lágrimas en los ojos. Elena sintió que algo dentro de ella cedía. La sinceridad y el dolor en las palabras de Ricardo eran innegables, y aunque no podía olvidar lo que había pasado, empezaba a ver la posibilidad de dejar ir el odio que la había consumido durante tanto tiempo. «No puedo prometerle perdón, Ricardo», dijo Elena, con voz suave. «Pero puedo prometerle que intentaré encontrar una forma de seguir adelante, de alguna manera. No sé cómo será, pero no puedo seguir viviendo con este odio en mi corazón. No solo por usted, sino por mi hija. Ella no querría que su madre se consumiera de esta manera». Ricardo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias, gracias por darme una oportunidad para enmendar, aunque sea un poco. Haré lo que sea necesario para demostrarle que mi arrepentimiento es real», dijo Ricardo, con la voz entrecortada por la emoción. Elena se quedó en silencio, sintiendo que este era el primer paso hacia algo que aún no comprendía completamente, pero que sabía que era necesario. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, y que las decisiones que tomaría en los días siguientes serían cruciales para su vida y para la memoria de su hija. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado una pequeña chispa de esperanza. «Nos tomará tiempo, Ricardo. Pero quizás, solo quizás, ambos podamos encontrar una forma de sanar», dijo Elena, finalmente. Mientras salía de la habitación, Elena sintió que una carga comenzaba a levantarse de sus hombros. Aún no sabía si estaba lista para perdonar por completo, pero estaba dispuesta a intentarlo, a encontrar un camino hacia la paz. Y en ese intento, sabía que estaría honrando la memoria de su hija de la mejor manera posible. El invierno comenzó a ceder lentamente al llegar la primavera, trayendo consigo un aire de renovación y esperanza. Las semanas que siguieron a la última cirugía de Ricardo Torres fueron cruciales, no solo para su recuperación física, sino también para la transformación interna que ambos, él y Elena, habían comenzado a experimentar. Ricardo permaneció en el hospital durante algunas semanas más, recuperándose bajo la supervisión de Elena y su equipo. Aunque su cuerpo mostraba señales de mejoría, era evidente que las cicatrices emocionales seguían profundamente arraigadas. Elena lo visitaba regularmente, no solo como su médica, sino también como alguien que había decidido hacer las paces con el pasado. Un día, mientras caminaba por los pasillos del hospital, Elena decidió que era el momento de tener una conversación final con Ricardo antes de que fuera dado de alta. Sabía que este encuentro sería decisivo para ambos, y aunque sentía nervios, también sabía que era necesario para cerrar este doloroso capítulo de sus vidas. Al entrar en la habitación de Ricardo, lo encontró sentado en la cama, mirando por la ventana. Los árboles afuera comenzaban a florecer, y el sol de la tarde bañaba la habitación con una luz cálida. Ricardo se volvió hacia ella al escucharla entrar, y una suave sonrisa apareció en su rostro. «Doctora Elena, buenos días», dijo Ricardo, con voz calmada. «Buenos días, Ricardo, ¿cómo te sientes hoy?».
preguntó Elena, acercándose a la cama. Me siento mejor, física y mentalmente, respondió Ricardo, con un tono reflexivo. He tenido mucho tiempo para pensar, y quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Sé que no era fácil, y no sé cómo agradecerte lo suficiente. Elena asintió, tomando asiento junto a él. No tienes que agradecerme, Ricardo. Lo hice porque era lo correcto. Pero eso no significa que haya sido fácil. Ha sido un camino muy difícil para ambos, dijo Elena, con honestidad. Ricardo asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Lo sé, y quiero que sepas que, desde el fondo de mi corazón, lamento todo lo que pasó. No solo por lo que te hice pasar, sino por el dolor que causé a tu familia. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar redimirme de alguna manera. No sé cómo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, dijo Ricardo, con una sinceridad que conmovió a Elena. Elena lo miró a los ojos, viendo en ellos el mismo remordimiento que había visto desde que recuperó la conciencia. Sabía que el perdón no llegaría de la noche a la mañana, pero también sabía que ambos necesitaban encontrar una forma de seguir adelante. Ricardo, he estado pensando mucho en lo que me dijiste, en lo que descubrí sobre tu vida después del accidente. No puedo prometerte que algún día te perdonaré completamente, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ello. Por mi bien, por el bien de mi hija, necesito encontrar la paz. Y creo que eso empieza con no aferrarme al odio que he sentido durante tanto tiempo, dijo Elena, con voz suave. Ricardo sintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Lo entiendo, Elena, y lo acepto. Estoy dispuesto a cargar con lo que hice, pero también quiero encontrar una forma de vivir con ello, de ser una mejor persona. Si eso significa buscar tu perdón, lo haré, pero también sé que puede que nunca llegue. Y eso está bien, dijo Ricardo, con una resolución que Elena admiró. Elena respiró hondo, sintiendo que este era el cierre que había estado buscando. No había una solución perfecta, pero sentía que habían llegado tan lejos como podían en ese momento. Te deseo lo mejor, Ricardo. No sé qué te depara el futuro, pero espero que encuentres una forma de redimirte y de vivir con lo que ha pasado. Y yo, intentaré hacer lo mismo, dijo Elena, con una pequeña sonrisa. Ricardo le devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de gratitud. Gracias, Elena, no puedo decirte cuánto significa esto para mí, dijo Ricardo, con una voz que temblaba por la emoción. Elena sintió y se levantó, dándole una última mirada antes de salir de la habitación. Sabía que este era el final de su interacción con Ricardo, pero también sabía que era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Elena salió del hospital esa tarde sintiendo una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El sol brillaba con fuerza, y el aire fresco de la primavera parecía simbolizar el renacimiento que sentía dentro de ella. Había tomado decisiones difíciles, había enfrentado sus demonios, y aunque el camino hacia el perdón aún era largo, sabía que estaba en el camino correcto. En las semanas y meses que siguieron, Elena continuó con su vida, dedicándose a su trabajo y encontrando nuevas formas de honrar la memoria de su hija. Había dejado de lado el odio que la había consumido, y en su lugar, había comenzado a cultivar la compasión y la comprensión. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado, pero también sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. Ricardo, por su parte, fue dado de alta y comenzó su propio viaje hacia la redención. Sabía que tenía una segunda oportunidad de vivir, y estaba decidido a hacer todo lo posible para enmendar sus errores. El perdón de Elena, aunque no completo, había sido el primer paso para sanar su propia alma. Con el tiempo, ambos encontraron la paz que tanto habían buscado. No fue fácil, y hubo días en los que las heridas del pasado parecían demasiado profundas para sanar. Pero ambos siguieron adelante, aprendiendo a vivir con sus cicatrices y encontrando la fuerza para seguir adelante. Y así, bajo el cielo azul de la primavera, la historia de Elena y Ricardo llegó a su fin. No fue un final perfecto, pero fue un final que ambos necesitaban. Un final que les permitió comenzar de nuevo, con la esperanza de que, algún día, podrían encontrar la redención y la paz que tanto anhelaban. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más relatos emocionantes. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo historias llenas de vida y reflexión.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta luego.